En el otoño de 2023, en lo profundo de un bosque donde la luz apenas se atrevía a entrar, algo cambió para siempre. Lo que parecía otro día más en una rutina de décadas se transformó en un susurro inquietante de lo desconocido, un eco que aún resuena en mi mente. Hay lugares donde la naturaleza deja de ser solo un paisaje y se convierte en algo más, algo que no pide ser comprendido. Esta no es una historia para explicar, sino para aquellos que se atrevan a escucharla. Me llamo Liam Thompson. He sido leñador desde los 20 años y al decir esto me refiero a que he pasado más de la mitad de mi vida en este oficio. No tengo otro hogar que los bosques ni otra rutina que el sonido del hacha hundiéndose en la madera, el crujir de los árboles al ceder y el olor de la resina en el aire. A los 50, podría decir que he visto de todo en estos lugares. Bestias salvajes, tormentas que tumban árboles como si fueran simples ramas y noches tan oscuras que uno pierde el sentido del tiempo. Sin embargo, nada de eso me había preparado para lo que viviría en el otoño del año 2003, en un rincón helado y perdido del bosque boreal de Canadá. Aquel bosque tenía algo particular, algo que se notaba desde el primer paso que dabas entre sus troncos. Los árboles se elevaban tan altos que el cielo apenas se distinguía entre las ramas, y el aire, siempre frío, te calaba los huesos aun cuando el sol estaba en su punto más alto. A pesar de los años, nunca había sentido una sensación tan opresiva como si la misma naturaleza estuviera al acecho, esperando. Los rumores decían que esas tierras no debían tocarse, que ni los lobos ni los osos merodeaban por ahí, y nosotros, entre bromas, solo respondíamos que no había nada que el filo de un hacha no pudiera resolver. Ese día íbamos tres. Conmigo estaban Ben Lewis, al que todos llamábamos Oso, y Gus Matthews, conocido como El Tranquilo. Ben era un hombre corpulento, y no era un apodo en vano, parecía más un oso que un hombre. Nunca lo vi titubear ni en los trabajos más difíciles. Era el primero en lanzarse al monte, en meter las manos en la tierra y en empujar hasta el último aliento. Si había que arrancar un árbol de raíz, podías contar con Ben para hacerlo en un solo movimiento. Gus era de esos tipos que siempre mantenían la calma, con pocas palabras y menos reacciones. Parecía ver el mundo con un par de pasos de ventaja sobre el resto. Mientras los demás buscaban soluciones a los problemas a ciegas, él las encontraba en el silencio de su cabeza. Era la mente fría y calculadora que equilibraba al equipo. Ambos, como yo, habían escuchado historias sobre las cosas extrañas que se veían por esos bosques, pero ninguno de los tres estaba dispuesto a dejar que unos cuentos viejos nos amedrentaran. Aquel día nos adentramos más de lo usual en el bosque, en una zona tan densa que el sol apenas atravesaba las copas de los árboles. Sentía el crujir de las hojas bajo mis botas y el sonido de nuestros pasos entre la espesura, un ruido seco que, en medio del silencio, parecía retumbar. El aire estaba cargado de un frío que se sentía extraño, como si el invierno hubiera decidido quedarse en esas tierras sin avisar. No era la primera vez que experimentábamos esa quietud en un bosque, pero aquella tarde tenía algo diferente, algo que ponía la piel de gallina sin razón aparente. Recuerdo haber hecho una broma sobre cómo debíamos acabar pronto para regresar antes de que el frío se intensificara. Ben soltó una carcajada que resonó en el bosque y por un momento pareció hacer eco en todas direcciones. Nadie lo dijo en voz alta, pero yo sabía que cada uno sentía lo mismo. Había algo en ese bosque que no queríamos descubrir, algo que ninguno de los tres estaba dispuesto a enfrentar. Pero lo que sucedió esa tarde, mientras preparábamos nuestro equipo y comenzábamos a abrir espacio entre los árboles,
Fue algo que ni en mis peores pesadillas hubiera imaginado. Lo que vi, lo que escuchamos, esas cosas se quedaron grabadas en mi mente como una marca de hierro al rojo vivo. No se lo deseo ni al peor de mis enemigos. El día había sido largo y agotador. El aire se sentía más frío que nunca y el sol comenzaba a bajar, tiñendo el bosque de tonos oscuros. Mientras guardábamos las herramientas en silencio, algo me empezó a inquietar. Al principio no supe decir qué era. Solo me daba cuenta de que el silencio que nos rodeaba no era el normal del bosque. Era más profundo, más denso, como si todo alrededor estuviera conteniendo el aliento. Uno pasa tanto tiempo entre árboles y animales que aprende a leer los sonidos del lugar. Sabía reconocer el tipo de calma que llega cuando los animales se esconden al anochecer, pero esa vez era distinto. No se escuchaba absolutamente nada, ni el aleteo de un pájaro, ni el crujir de una rama al romperse bajo algún animal. Ben, que casi siempre estaba diciendo alguna tontería para hacernos reír, notó lo mismo. Él era de los que se reían hasta en las situaciones más tensas, pero esa vez estaba tan callado que eso, en sí mismo, ya era raro. Lo vi detenerse en seco, con la mirada fija en el suelo, y luego me hizo una seña con la mano para que me acercara. Seguí su señal y bajé la vista. Allí, marcada en el suelo, había una huella, algo que nunca había visto en todos mis años en el bosque. La forma era grotesca. Se distinguían dedos largos con garras negras y afiladas que habían dejado surcos profundos en el barro, casi como si la tierra hubiera cedido al peso de algo que no pertenecía a este mundo. Ben se agachó y puso una mano junto a la huella, como para comparar tamaños. La diferencia era abismal. Aquella cosa tenía que ser grande, más grande de lo que cualquier animal en la zona podía ser. Alzó la vista y pude ver en su rostro una mezcla de incredulidad y temor. «Liam, esto no es normal», dijo, casi en un susurro. «¿Qué clase de animal deja una huella así?» Me acerqué un poco más, estudiando cada detalle. No era como las huellas de lobo, tampoco parecía de un oso. Los dedos eran demasiado largos y las marcas de las garras parecían mucho más afiladas que cualquier garra que hubiera visto antes. La impresión que dejaba era de algo monstruoso, de una criatura cuya fuerza debía de ser descomunal. Miré hacia Gus, quien, a pesar de su costumbre de mostrarse imperturbable, tenía una expresión que reflejaba lo que todos estábamos pensando, pero ninguno se atrevía a decir en voz alta. Siempre había sido el más calmado de los tres, la voz de la razón, el tipo que buscaba una solución antes de entrar en pánico, pero en ese momento, hasta él parecía flaquear. «No sé qué animal pudo haber hecho esto», dijo Gus con voz grave, pero se le notaba que estaba conteniendo la inquietud. «No me gusta. Algo no está bien en este lugar. Mejor terminamos rápido y salimos de aquí». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. Nadie respondió. Era como si nos hubieran arrancado la voz de la garganta. Mientras recogíamos las herramientas, el silencio a nuestro alrededor se hacía más pesado, como si algo se hubiera pegado a nosotros, una sombra invisible que nos seguía de cerca, que acechaba cada uno de nuestros movimientos. Empecé a sentir que la piel se me erizaba sin razón aparente, una sensación que no era solo el frío, sino algo más profundo, un instinto que me decía que el peligro estaba más cerca de lo que creíamos. Terminamos de recoger y comenzamos a caminar de regreso al campamento, aunque, a decir verdad, yo apenas sentía los pasos. Mi mente no podía apartarse de la imagen de esa huella en el suelo, de las garras marcadas en la tierra como si aquella cosa estuviera cazando. De vez en cuando, echaba un vistazo sobre el hombro,
pero solo veía sombras, como si el bosque entero estuviera conspirando para ocultarnos lo que se movía entre sus árboles. Cuando estábamos a punto de llegar al límite del claro, escuché un crujido. Al principio pensé que era solo alguna rama que se rompía bajo nuestros pies, pero entonces el sonido se repitió, más fuerte, y esta vez provenía de algún punto a nuestras espaldas. Ben y Gus se detuvieron también, y por un instante ninguno de nosotros se movió. No sabíamos qué esperar, pero todos sabíamos que algo estaba allí, observándonos, estudiándonos. El silencio se rompió de nuevo, esta vez con un sonido aún más extraño, un zumbido bajo, irregular, que parecía moverse alrededor de nosotros, como si viniera de varias direcciones a la vez. Nos miramos, sabiendo que no había explicación para aquello. Era un sonido que no habíamos escuchado antes en ese bosque, un ruido que parecía artificial, pero al mismo tiempo animal y que nos rodeaba poco a poco. Habíamos terminado casi todo, cargando las últimas herramientas y preparándonos para salir, cuando algo llamó mi atención entre los árboles. Al principio pensé que era una sombra, un cambio en la luz que se filtraba entre las ramas, pero entonces lo vi moverse. Fue rápido, como una ráfaga oscura que cruzó de un lado a otro en completo silencio. Me quedé quieto, con el pulso acelerado, y cuando alcé la vista hacia Ben, noté que él también lo había visto. Nos giramos al mismo tiempo, y ahí, en la penumbra, estaba la cosa, observándonos desde el borde del claro, oculta entre los troncos, pero visible, como si hubiera decidido mostrarse, como si quisiera que supiéramos que estaba allí. Era alta, alargada, con una piel grisácea que brillaba débilmente bajo la poca luz que quedaba. Caminaba en 4 patas, pero no como cualquier animal que yo hubiera visto. Cada uno de sus movimientos parecía calculado, meticuloso, y las articulaciones de sus patas producían un chasquido suave cada vez que se desplazaba. Su piel no era como la de un animal común, parecía metálica, como si estuviera hecha para soportar golpes, para cazar, para matar. Pero lo peor de todo era su rostro. En cuanto la vi bien, sentí que la sangre se me helaba. Tenía un hocico largo y delgado, como el de un murciélago, pero sin ojos que pudiera distinguir, solo un par de cuencas vacías que parecían observarlo todo sin necesidad de mirar. De su boca sobresalían dientes finos, afilados, que relucían como pequeñas agujas. La mandíbula, larga y dislocada, parecía incapaz de cerrarse del todo, como si estuviera diseñada para desgarrar, para destrozar. No sé cómo, pero supe que estaba atenta a cada uno de nuestros movimientos, aunque no mostrara ningún signo visible de tener ojos. Sabía que éramos 3, y sabía también que estábamos paralizados por el miedo. Ben, que siempre había sido el primero en lanzarse contra cualquier problema, esta vez se quedó en silencio, mirándola con una expresión que nunca le había visto. La criatura permanecía quieta, pero su presencia llenaba todo el espacio entre los árboles, como si el bosque entero se hubiera encogido a su alrededor. Ben se humedeció los labios, y cuando habló, su voz apenas era un murmullo entrecortado. Liam, esa cosa no es de aquí. Me costaba respirar. Cada vez que intentaba concentrarme, sentía que algo me bloqueaba, como si el aire se hubiera vuelto más denso, más pesado. Sin apartar la vista de la criatura, busqué a Gus con la mirada. Estaba detrás de nosotros, y aunque se mantenía en calma, podía notar la tensión en su mandíbula, en la forma en que apretaba los puños, tratando de no hacer ni un solo ruido. Con voz baja, apenas un susurro, pronunció las palabras que hicieron que el terror se volviera real. No hagamos ruido.
Parece que está decidiendo si atacarnos o no. Nos quedamos inmóviles, conteniendo la respiración mientras la criatura nos observaba desde la oscuridad. Parecía estudiarnos, como si estuviera decidiendo cuál de nosotros sería la presa más fácil. No hacía ningún movimiento brusco, no avanzaba, solo estaba allí, vigilante, y el zumbido bajo que antes habíamos escuchado volvió a sonar, lento, pesado, como si proviniera de algún rincón de su garganta. La tensión en el aire era insoportable. Sabíamos que cualquier movimiento en falso podría ser el final. Sabíamos que quedarnos allí no era una opción. Sin necesidad de palabras, cada uno entendió que la única esperanza era correr. Nos lanzamos al bosque con los nervios a flor de piel, tratando de controlar cada paso para no hacer ruido, pero pronto descubrimos que era imposible. En el silencio total del bosque, cada pisada nuestra resonaba como un disparo. El suelo estaba cubierto de hojas secas y ramas sueltas que crujían bajo nuestras botas, anunciando nuestra posición a cada segundo. Apenas habíamos dado unos pasos cuando oímos el primer chasquido de las garras de la criatura, un sonido bajo y sordo que se mezclaba con el zumbido extraño que parecía emanar de ella. Ben iba al frente y podía ver la tensión en sus hombros, su respiración pesada. Trataba de avanzar sin perder el control, usando su fuerza para abrir camino entre las ramas y la vegetación. Pero cada vez que ganábamos un poco de distancia, el sonido de la criatura se hacía más cercano, como si estuviera jugando con nosotros. De vez en cuando, me arriesgaba a mirar sobre mi hombro y allí estaba, moviéndose entre las sombras. Aquella cosa avanzaba en 4 patas, pero lo hacía con una agilidad imposible, moviéndose de forma precisa, silenciosa, como si cada salto y cada paso estuviera calculado para acercarse sin esfuerzo. Tenía una velocidad antinatural, una que dejaba claro que nos alcanzaría en cualquier momento si cometíamos el mínimo error. Ben, desesperado por ganar tiempo, comenzó a agarrar ramas caídas y piedras, lanzándolas hacia la criatura en un intento de distraerla. Vi cómo una de esas piedras, grande y afilada, se estrellaba contra el tronco de un árbol, pero la criatura ni siquiera titubeó. Seguía su camino hacia nosotros, ignorando cualquier cosa que le arrojáramos. Era como si ya hubiera decidido que éramos su presa y no tuviera la menor intención de desistir. «¡Liam!», gritó Ben, su voz quebrada por el agotamiento. «Esa cosa se está acercando. No va a detenerse». El miedo se apoderaba de cada uno de nosotros. Sentía como mis piernas se volvían más pesadas con cada paso, y el frío del bosque se mezclaba con el sudor que me empapaba la espalda. La piel se me erizaba con cada ruido que hacía la criatura, ese zumbido que se mezclaba con el chasquido de sus garras al golpear el suelo más y más cerca. Parecía moverse con una facilidad monstruosa, sin perder el ritmo ni mostrar signos de cansancio, mientras que nosotros apenas podíamos mantenernos en pie. Gus, quien corría junto a mí, levantó la voz en un susurro urgente, tratando de mantener la calma en medio del pánico. «Solo sigan corriendo, no miren atrás». Seguí su consejo, aunque cada célula de mi cuerpo quería girarse, quería saber cuánto más se había acercado. Solo escuchaba su respiración acelerada detrás de mí, el zumbido en el aire y el peso de cada paso que hacía esa cosa al golpearnos como una amenaza inminente. Empezaba a distinguir su sombra en el suelo, justo al límite de mi campo de visión, una mancha oscura que se movía en silencio, acechante. A medida que avanzábamos, el bosque se hacía más denso. Los árboles se apretaban unos contra otros, las ramas bajas arañaban mi rostro y mis brazos,
y el suelo se volvía un terreno traicionero, cubierto de raíces y hojas resbaladizas. En medio de la carrera, tropecé con una raíz y estuve a punto de caer, pero logré mantener el equilibrio en el último segundo. Gus me dio un empujón hacia adelante, instándome a no detenerme. No hizo falta que lo dijera 2 veces. Mi instinto de supervivencia me obligaba a seguir adelante, a ignorar el dolor, el cansancio y esa quemazón en mis pulmones que crecía con cada respiración forzada. Pero la criatura no se rendía. Podía sentir el peso de su presencia. El aire casi vibraba con el zumbido extraño que emitía, y el sonido de sus garras golpeando el suelo se hacía más fuerte, como si estuviera reduciendo la distancia cada vez más rápido. Era como si nos estuviera cazando, disfrutando de nuestra desesperación. No importaba cuánto nos esforzáramos, aquella cosa era más rápida, más fuerte, y cada vez estaba más cerca. Entonces, de repente, un ruido más fuerte a mis espaldas. Las garras de la criatura rasparon una piedra y el eco retumbó en el bosque, haciendo que el terror se disparara como una descarga eléctrica. Sabía que, si giraba la cabeza y miraba, si perdía siquiera un segundo, estaría perdido. Nos quedaba seguir adelante, sin mirar atrás, con la esperanza de que algo, cualquier cosa, nos diera un respiro en aquella carrera por nuestras vidas. Corrimos sin detenernos hasta que el bosque empezó a abrirse y llegamos a una zona despejada. Fue entonces cuando la vimos, una vieja estación de guardabosques, pequeña y desvencijada, como una reliquia abandonada en medio de la nada. Sin pensar 2 veces, nos lanzamos hacia ella, el miedo empujándonos a cada paso. Al llegar, empujé la puerta con todas mis fuerzas y los 3 entramos de golpe. Ben y Gus la cerraron detrás de nosotros, atrancándola con lo poco que había en el interior, una mesa rota y algunas sillas apiladas contra la entrada. El polvo y el moho impregnaban el lugar, pero a ninguno le importó. En ese momento era nuestra única esperanza. Apenas habíamos logrado cerrar cuando la criatura llegó. Escuchamos el golpe seco de su cuerpo al estrellarse contra la puerta, seguido por un sonido desgarrador cuando sus garras arañaron la madera. Sentíamos cómo la estructura temblaba, como si la estación fuera una simple caja de cartón a punto de deshacerse. El zumbido empezó a sonar con fuerza, llenando el aire alrededor como una advertencia. Sabíamos que estaba ahí afuera, que no se había ido y que no iba a parar hasta que lograra entrar. El suelo bajo nuestros pies crujía cada vez que la criatura golpeaba la puerta. Los tablones de madera emitían un gemido bajo y constante, y podía ver cómo algunas astillas se desprendían con cada embestida. Ben, siempre el más fuerte y valiente, me miró con los ojos llenos de miedo, una expresión que nunca había visto en él. «Esto no va a resistir mucho tiempo», dijo en voz baja, mirando la puerta como si pudiera romperse en cualquier momento. «Liam, esa cosa va a entrar». Yo no podía decir nada, solo podía ver cómo la puerta parecía cada vez más frágil, cómo el marco se doblaba y las bisagras temblaban bajo la presión. Miré a Gus, esperando que, de alguna manera, su calma habitual nos diera una salida, un plan, algo que nos ayudara a escapar de aquella situación. Pero incluso él tenía el rostro tenso, con los labios apretados mientras trataba de contener la respiración y mantenerse tranquilo. «Vamos a esperar que se canse», dijo Gus, con un tono que trataba de sonar seguro, aunque la tensión se filtraba en cada palabra. Solo esperemos». Nos quedamos en silencio, pegados a las paredes, sin apartar la vista de la puerta, escuchando el sonido del zumbido que llenaba el aire como si fuera un aviso de lo inevitable.
Cada minuto que pasaba sentíamos cómo la criatura se volvía más agresiva, golpeando con fuerza, arañando la madera, buscando una forma de entrar. El tiempo parecía detenerse. Cada segundo era una tortura, esperando que en cualquier momento la puerta cediera y la criatura se lanzara sobre nosotros. El zumbido no paraba, un sonido constante que retumbaba en nuestros oídos y que parecía resonar dentro de nuestras cabezas, llenándonos de un terror que se volvía insoportable. El silencio del bosque se había transformado en un concierto de sonidos amenazantes, y en ese momento, atrapados y con la puerta tambaleándose, sentimos que no había escape, que aquella cosa no se iba a detener hasta destrozarnos. No sé cuánto tiempo pasó antes de que el sonido comenzara a cambiar. Primero, el zumbido que llenaba el aire empezó a disminuir, bajando su intensidad hasta volverse casi un murmullo. Luego, los golpes se hicieron menos frecuentes, menos agresivos, como si la criatura estuviera perdiendo interés. Nos quedamos quietos, apenas respirando, intentando no hacer ni el más mínimo ruido que pudiera atraer su atención de nuevo. El silencio que se instaló entonces era casi peor que los golpes. Era como si todo el bosque, incluido nosotros, estuviera conteniendo el aliento, esperando su próximo movimiento. Unos minutos más tarde, escuchamos cómo sus pasos se alejaban, rompiendo ramas y hojas bajo su peso mientras avanzaba hacia el interior de la espesura. Los crujidos se fueron perdiendo en la distancia, hasta que el último sonido se desvaneció en la profundidad del bosque. Pero aún así, no nos atrevimos a movernos. Seguíamos pegados a las paredes, temblando, con los músculos tensos y el cuerpo helado de miedo. Ninguno de nosotros quería admitirlo, pero sabíamos que solo era cuestión de tiempo antes de que aquella cosa regresara. Ben fue el primero en hablar, con la voz aún temblorosa, mirando hacia la puerta como si la criatura pudiera aparecer en cualquier momento. «Si esa cosa regresa», dijo en voz baja, «no creo que tengamos suerte otra vez». Nos miramos en silencio, comprendiendo el riesgo que corríamos al quedarnos en la estación, pero también sabiendo que salir en plena oscuridad sería aún más peligroso. Gus, con su calma habitual, intentó darnos una salida, aunque su voz apenas se mantenía firme. «Sí, pero si salimos de noche, estaremos indefensos», dijo, evaluando las pocas opciones que teníamos. «Aguantemos hasta el amanecer». A pesar del miedo que nos envolvía, asentimos. Sabíamos que esperar era nuestra única opción. Nos turnamos para vigilar la puerta, sin dejar de escuchar los ruidos del bosque, alertas ante el menor crujido o el más leve zumbido en la distancia. Las horas pasaron lentamente, y en cada minuto que avanzaba, sentíamos el peso de la noche sobre nosotros, de ese bosque que parecía estar guardando secretos en cada sombra. La espera se volvía insoportable, pero en el fondo de nuestra mente solo había una esperanza: que el primer rayo de sol nos diera una oportunidad de escapar. El primer rayo de sol comenzó a filtrarse a través de las copas de los árboles, tiñendo de un débil resplandor los troncos y las sombras del bosque. Cuando la claridad llegó, supe que era nuestra oportunidad, pero no podíamos sacudirnos el miedo que nos pegaba a las paredes de la estación. Nadie se atrevía a dar el primer paso, como si aún estuviéramos atrapados en la oscuridad. Miré a Ben y Gus, sus rostros pálidos y los ojos hundidos, como los de alguien que hubiera pasado toda la noche escuchando su sentencia de muerte. Abrimos la puerta en silencio, temiendo que el ruido la despertara, que la trajera de vuelta. Afuera, el bosque estaba cubierto por una capa de neblina, denso y quieto, como si esa cosa aún pudiera estar entre los árboles, esperando. Nos deslizamos fuera de la estación, pegados a las sombras,
avanzando a paso lento. Cada crujido bajo nuestras botas era un latigazo que nos hacía estremecer y mirar atrás. Parecía que cada tronco, cada sombra nos observaba, y yo no podía sacudirme la sensación de que la criatura estaba allí, acechándonos, oculta y en silencio, esperando a que bajáramos la guardia. Al llegar al claro, nos detuvimos de golpe. El pánico nos inmovilizó cuando escuchamos un leve susurro a nuestras espaldas, un sonido suave que se deslizó en el viento como si alguien o algo nos siguiera de cerca. Gus intentó calmar su respiración, pero incluso él no podía disimular el terror en sus ojos. No decíamos nada, solo caminábamos lo más rápido que nuestras piernas entumecidas nos permitían. Yo podía sentir mi corazón latiendo en la garganta, cada golpe un recordatorio de lo cerca que habíamos estado de morir y de que tal vez aún no habíamos escapado del todo. La neblina empezó a disiparse a medida que avanzábamos y por fin logramos ver el borde del bosque. Una figura humana se perfilaba en la distancia, un guardabosques. Fue como ver un espejismo en medio del desierto, una presencia que traía consigo una pizca de cordura en aquel infierno verde. Sin pensarlo dos veces, corrimos hacia él, tropezando y casi cayendo en el último tramo, con el cuerpo agotado y la mente aún atrapada en el pánico. Cuando el guardabosques nos vio, se acercó a nosotros con una mezcla de curiosidad y preocupación. Tratamos de explicarle lo que había pasado, pero las palabras se nos atoraban en la garganta. Era como si el horror de la noche anterior hubiera dejado una marca en nuestra lengua, una barrera que nos impedía hablar sin sentir que aquello aún nos estaba persiguiendo. Finalmente, logramos contarle lo básico, las palabras brotando torpes y entrecortadas, pero a medida que hablábamos, el rostro del hombre fue cambiando, de la preocupación al escepticismo y finalmente a una expresión fría e incrédula. Las autoridades llegaron poco después. Cuando el guardabosques les explicó la situación, ellos nos miraron con una mezcla de impaciencia y burla, como si pensaran que aquello era algún tipo de broma o un delirio provocado por el cansancio. Nos hicieron preguntas, tomaron notas, y cuando terminamos de describir la criatura, uno de los agentes simplemente negó con la cabeza, esbozando una sonrisa sardónica, como si estuviéramos locos. Nos dijeron que registrarían la zona, que verían si había algún indicio de lo que decíamos, pero sabíamos que para ellos no era más que una formalidad. Podía ver en sus ojos que no creían una sola palabra de nuestra historia, que pensaban que habíamos inventado todo o que la noche en el bosque nos había afectado la cabeza. Me di cuenta entonces de que nunca entenderían lo que habíamos vivido, que aquello que nos había acechado la noche anterior era algo que no podía explicarse con palabras. Ben, con el rostro marcado por el agotamiento y el miedo, se volvió hacia mí y su voz era apenas un susurro, pero cargada de una certeza inquebrantable. «Nunca van a encontrarla, Liam», dijo, mirando hacia el bosque con una mezcla de furia y resignación. «Esa cosa es demasiado lista para dejarse atrapar». Sabía que tenía razón. Aquella criatura no era algo que pudiera cazarse, no era una simple bestia. Era algo diferente, algo que no se dejaba atrapar ni entender. Gus, aún tratando de mantener la calma, agregó en voz baja casi para sí mismo: «Quizás sea mejor así. No creo que estén preparados para lo que nosotros vimos». Miramos una última vez hacia el bosque, hacia ese lugar oscuro que había guardado secretos que ninguno de nosotros quería volver a ver. Luego nos alejamos en silencio, sabiendo que, aunque habíamos logrado escapar, algo de nosotros se había quedado en aquella oscuridad, algo que no podríamos recuperar jamás.